Buenos días, amigos de Consenso y Corazón, amigos de Cadena Política. Buenos días a su programa de consejos neurológicos con tintes holísticos y metafísicos. El día de hoy vamos a platicar de un tema de mucha importancia, que es qué es lo que hace el cerebro con las redes sociales, con la actividad informática, con las computadoras, con los teléfonos celulares. ¿Qué le pasa a tu cerebro con esto? ¿Es benéfico? ¿Es perjudicial? ¿Qué puede pasarle a tu cerebro con esta sobreexposición que tenemos hoy en día? Para llegar a este tema me voy a basar en un filósofo surcoreano que actualmente reside en Berlín y da cátedra de filosofía en la Universidad de Berlín, Byung-Chul Han. Este es un nombre interesante, pues se encontraba él estudiando una especialidad en metalurgia en su natal Surcorea, cuando al realizar un experimento científico en su garage, explotó. Sus padres lo confrontaron, pero como en Surcorea es difícil que tú puedas renunciar a tu profesión, algo muy parecido a lo que pasa en México con el respeto que le tenemos a los padres y demás, le prohibieron que él pudiera renunciar a esto. Byung-Chul Han se sentía preso en una profesión que él no compartía, así que decidió emigrar a Alemania, en donde él no hablaba prácticamente nada de alemán y evidentemente no tenía conocimientos de filosofía, ni mucho menos. No solamente aprendió alemán en un tiempo récord, sino aparte fue ingresado a la universidad y a la cátedra de filosofía, terminando y actualmente siendo una de las personas más reconocidas en este tema. Entre su bibliografía se encuentran tres obras magníficas, que es La Sociedad del Cansancio, La Sociedad del Rendimiento y La Crisis de la Narración. Y más o menos dicen así. En La Sociedad de la Producción, Byung-Chul Han nos dice que el capitalismo rapaz que antes imperaba y que sometía a las personas a renunciar a su individualidad porque los oprimía en pos de la producción, esto se ha terminado. Las leyes y el avance de la sociedad han permitido leyes más justas y cuidados más al trabajador. Pero ahora se dice que el hombre está entrando en una etapa de declive, en una etapa de autoconformismo, en donde tú mismo, por convicción propia, renuncias completamente a tu individualidad, volviéndote una parte más de la masa. Ya lo decía el gran Nietzsche, el hombre masa, el último hombre, esta especie de hombre mecánico, de hombre robotizado. Byung-Chul Han decía que es ahora el exceso de optimismo de nuestra sociedad, porque piénsenlo, en este momento el avance tecnológico es tal que estamos todos interconectados de una u otra manera. El poderte bañar es extremadamente sencillo a lo que era en la Edad Media. El poderte transportar de un lugar a otro, antes te podía llevar meses o semanas, ahora te lleva algunas horas en el peor de los casos. Pues todo esto ha hecho que tengamos un exceso de optimismo. Y Byung-Chul Han llamaba que en el siglo XIX las enfermedades normalmente se debían a padecimientos bacterianos, como por ejemplo la tuberculosis u otros más graves. En el siglo XX se dio la etapa viral, y cómo no recordar a la influencia española, o más recientemente al COVID, pasando por el SIDA, que ha matado a millones y que todavía dan problemas graves. Pero, sin embargo, como lo notaste, en la influencia española murieron millones y millones, y no digo que en este episodio de influenza de COVID no hayan muerto, pero en comparación, la reacción de las autoridades de salud fue, creo, en forma global un poco más eficiente, y eso impidió que murieran millones, o el avance también a vacunas, el acceso a las mismas en algunos territorios del mundo hizo que una tragedia mayor no pudiese llegar. Byung-Chul Han dice que esta etapa viral está por terminar, pero está por empezar una nueva, la etapa de las enfermedades neurológicas. Él mencionaba ya en el 2010 que enfermedades como el autismo o rasgos de conformación neuronal como el autismo, Asperger, bipolaridad, esquizofrenia, manías, depresión, ansiedad, burnout,
o síndrome del cansancio, de la fatiga, iban a ser las nuevas enfermedades que iban a imperar en nuestra sociedad, que esto iba a ir a dar un decaimiento. Y creo yo que él ya predecía esta depresión rampante que existe ahora en nuestra sociedad, porque en las estadísticas mundiales mencionan que hasta una tercera parte de la humanidad se puede encontrar ya en una depresión, en algún tipo de depresión. Y casi la mitad de la humanidad nos encontramos en algún tipo de ansiedad. Byung-Chul Han decía que esto se daba por la renuncia que le dabas a tu individualidad. Él mencionaba que los fenómenos de crecimiento social iban a hacer que las sociedades trataran de ser cada vez más individuales. Y piénsenlo, a principios del 2000 todos buscaban ese placer inmediato, todos buscaban distinguirse de los demás y ser únicos. Byung-Chul Han decía que sin embargo eso te iba a llevar a que todos pensaran igual y que se volviera una gran masa nuevamente, pero una masa ahora sobreconectada. Las redes sociales y los avatares informáticos han hecho que se crean ilusiones de lo que somos. Como lo decía Baudelaire en los referentes de la realidad que hemos perdido y del que hablábamos el capítulo anterior, que inspiró incluso a la Matrix. Byung-Chul Han concebía una sociedad tan interconectada que se iban a crear pequeños cotes, pequeños fragmentos de sociedad hasta volverse una masa informe, amorfa, que iba a pensar como un todo y que iba a hablar de una psicopolítica, de cómo íbamos a ser influenciados por los jerarcas, por parecernos a los demás. Byung-Chul Han hablaba de un mito, que es el mito de Prometeo, y figuraba este Prometeo no feliz, como Sísifo, que retrató Albert Camus en su teoría del absurdo, en donde decía que Sísifo, a pesar de que subía la piedra una y otra vez, al final era feliz porque tenía un sentido, tenía un ikigai, un objetivo en la vida. Para Byung-Chul Han, Prometeo no es así. Prometeo está deprimido, Prometeo está ansioso, Prometeo está harto de estar encadenado. Y por cierto, repasemos, Prometeo fue un titán, hermano de Atlas, aquel que cargaba la tierra. Prometeo era un radical, un rebelde, como ahora vamos a ver que los rebeldes son los que buscamos nuevamente la contemplación. Pues Byung-Chul Han decía, y el mito dice, que Prometeo veía con malos ojos a Zeus y en varias ocasiones lo confrontó. Y uno de sus principales retos fue empezar a moldear al hombre. Lo moldeó. Y en castigo, Zeus mandó a Pandora para mandarles plagas e infortunios. Prometeo volvió a engañar a Zeus, haciendo que el sacrificio de una vaca, en donde se tenía que elegir por los dioses qué parte del animal escoger, Prometeo astutamente puso en uno la grasa más jugosa, pero por dentro estaban los huesos, y en el otro la vaca con los restos alimenticios que podían ser alimento. Los dioses y Zeus, al ver ese manjar jugoso de grasa, eligieron ese segmento para verse después vistos en su error por el engaño que había generado Prometeo. Y así una otra vez Prometeo engañaba a los dioses para beneficiar a los humanos. Pero fue su gesto de amor más grande el de robar el fuego que le permitiera calentar los alimentos, que le dieran al humano la posibilidad de sobrevivir, de poder prosperar. Y fue ahí donde Zeus se harta de él y lo manda a someter en el Cáucaso, encadenándolo a una piedra y haciendo que un águila devorara su hígado cada noche. Prometeo, como era un inmortal, un titán, su hígado se volvía a regenerar una y otra vez. En esta tormenta sin sentido, Prometeo se encontraba desolado, a diferencia de Sísifo, que según Camus se encontraba feliz. Para Byung-Chul Han retrata que Prometeo era infeliz, tremendamente infeliz. Pero aquí viene la serendipia. Es rescatado por Heracles, el hijo de Zeus. Hércules es el que libera a Prometeo y lo deja libre. Y Zeus no tiene más remedio que aceptar esto porque era su hijo. Su hijo no reconocido, Heracles, era quien había liberado a Prometeo.
Pues Byung-Chul Han retrata una sociedad del cansancio, una sociedad donde esta felicidad, estos libros de autoayuda, esta situación de positivismo y esta situación de buscar la alegría, el hedonismo de manera sin fin, hace que el ser humano caiga en una especie de marasmo, una depresión que lo aqueja. Byung-Chul Han mencionaba esto y mencionaba esta transición de cómo la sociedad se iba a ir perdiendo a sí misma. Pero esto es cierto. ¿Es posible que el cerebro se pueda ver influenciado de tal manera que te conviertas en una especie de zombie filosófico? Pues la realidad es que sí. Y todo esto es en base al neocórtex, a la parte frontal de tu cerebro. ¿Y esto por qué es? La parte más desarrollada de tu cerebro, la que te hace diferente a los mamíferos y a los reptiles, se desarrolló en la última parte de la evolución humana y permitió funciones ejecutivas como el cálculo, el raciocinio, la abstracción, las semejanzas, pero también te permite la planeación, te permite la imaginación, te permite bajar al pasado o al futuro. Cuando somos muy pequeños, cuando tenemos menos de 2 años, el cerebro solamente reacciona a 3 tipos de estímulos: posición, visión y audición. Y es por eso que, si recuerdas, los bebés están constantemente viendo a todos lados y reaccionan al primer estímulo sonoro que encuentran. Pero también cuando los empiezas a mover, su cabeza se empieza a tratar de agitar y sus ojos no paran de girar. Esto es porque el cerebro se está milinizando, está creciendo. Y aquí viene la primera recomendación: el darle a tu hijo una pantalla a esa tierna edad hace que el cerebro se sobreestimule. Porque imagínate los monitos o las imágenes que aparecen en las pantallas, son mucho más rápidas a veces y sobre todo mucho más luminosas que lo que vemos en el mundo real. Y es muy fácil obsesionarte con ellas. Y eso es lo que le pasa a los niños. Y en las siguientes fases evolutivas del cerebro, que va desde los 3 hasta los 6 años, el cerebro debe de aprender otras condiciones, debe de madurar de otra forma. El cerebro debe de aprender a tener calma, de empezar a contemplar, de empezar a ver las cosas de una manera más lenta. Así que si los niños continúan con los aparatos de video, esa sobreestimulación va a hacer que el cerebro no se codifique de una manera adecuada. Y eso explica que cuando los niños, cuando entran a preescolar, a veces ya tienen problemas para concentrarse o para ubicarse en una sola situación. Y es común que me vengan a ver a mí que los maestros dicen que debemos de descartar déficit de atención, autismo u otras patologías, cuando lo que tienen es una sobreestimulación lumínica, una sobreestimulación cerebral. El cerebro pues también requiere la calma, la pausa, una vibración más lenta que le permita modificarse. Es también esta codificación cerebral lo que hace que la personalidad emerja. El cerebro construye carreteras neuronales, recuerda, y es muy fácil reaccionar de una u otra manera. Las redes sociales van estimulando al cerebro de tal suerte que forman una carretera neuronal permanente que hace que se potencialice el recurso de la energía. Todo en el cerebro es ahorrar energía. Entonces, si tú estás constantemente viendo Facebook o Twitter o demás, el cerebro va a construir una carretera neuronal que le permita codificar la presencia de información de una manera más rápida. Porque piénsalo, el estar scrolleando todo el tiempo hace que la información se tenga que codificar y procesar de una manera mucho más rápida que lo que comúnmente solemos hacer. Y esa es una causa muy frecuente de que haya trastornos en el ciclo del sueño. Los pacientes me dicen, bueno, doctor, es que yo hago ejercicio, es que yo como bien, es que yo me mantengo físicamente estable y sin embargo no puedo dormir, no me excedo en vicios, ni mucho menos. Pero ¿y qué tal los aparatos de video? Esta codificación cerebral, estas redes neuronales que hacen que tu cerebro se eficientice, hacen que el voltaje de tu cerebro, que debe estar entre 3 a 30 Hz, empiece a aumentar y empiecen a aparecer frecuencias de otro voltaje ya a nivel patológico.
Y es muy frecuente que los pacientes empiecen a temblar o empiecen a empezar a ver lucecitas o a tener pequeñas jaquecas o qué tal algunos mareos o temblores de manos que las conocemos los neurólogos como mioclonías o distonías. Son estas las que ya nos refieren que el paciente está experimentando una patología ya más profunda. Pero lo que en realidad está sucediendo es que el cerebro se está codificando de esta manera para ahorrar energía. Entonces, una de las maneras que podemos evitar sobreestimularnos a situaciones informáticas o bien caer en algún tipo de dependencia es volver a la contemplación, es apagar el celular y pasar un momento en la naturaleza, es pasar un tiempo con nosotros mismos en soledad, es poder escuchar música sin estar con alguien más o simplemente viendo el horizonte. Eso hace que el cerebro pueda tener una calma que permita bajar el voltaje y de esa manera cambiar. Pero ¿qué pasa cuando lo intentamos? Y esto lo vemos con todos nosotros. ¿Será fácil cambiar? ¿Será fácil dejar el celular y simplemente seguir los consejos del doctor López Parra? Pues no, porque como cualquier otro vicio, al dejarlo, las redes neuronales, las carreteras neuronales que ya están instauradas para manejar esta frecuencia voltaica cerebral elevada, te piden que lo hagas más. Y entonces si no prendes tu celular, te empiezas a sentir nervioso o te empiezas a sentir deprimido o sin sentido. Porque la carretera neuronal te pide que no la modifiques, porque eso va a instaurar un gasto de energía extra. Pero sabes, como te lo he dicho antes, la única manera de biotransformar tu cerebro es con el cambio verdadero. Es que tú instales en tu corteza prefrontal una meta idealizada, un sueño, un dónde y cómo llegar. Y de esa manera la repetición constante volverá a crear una nueva carretera neuronal que te permitirá a ti, amigo mío, volver a ser un nuevo Prometeo. Y en esto me acabo de acordar de Mary Shelley, porque curiosamente su libro, el título original, se llamaba Frankenstein, el nuevo Prometeo. Y con esto tengo una historia buenísima que no sé si ya la había contado. Resulta que por ahí de 1816, Mary Shelley, que era prácticamente una menor de edad, o si no, una mujer muy joven, se encontraba con su esposo en una visita en Suiza. Visitaban al gran Lord Byron. Y en una noche de intelectuales que me hubiese encantado estar, ellos hicieron una especie de reto de contar o crear historias de terror que asombraran a todos los presentes. En total eran 4 los que estaban ahí. Solo uno lo logró, un cocinero que en este momento no recuerdo su nombre, pero que seguramente aparecerá por ahí. Este fue el único que completa la historia, pero en esa velada maravillosa, Mary Shelley incubó una idea, incubó un ikigai, una vocatio, que fue la creación de Frankenstein, el moderno Prometeo. Este moderno Prometeo encarnado en la piel de Víctor Frankenstein violaba 2 condiciones primordiales como lo hizo el Prometeo original con Zeus y los dioses. La primera, darle vida a algo inanimado, darle vida en la muerte a alguien, lo cual solamente los iluminados y el mismo Cristo y Dios lo habían logrado. Pero la segunda, crear un ser que fuera superior al ser humano y ayudarlo de tal manera, reconfigurarlo de tal manera que pudiera exceder a los vaivenes y a la fragilidad de los humanos. Al final, evidentemente, no se logró. El resultado fue monstruoso y terrible para el buen Víctor Frankenstein. Byung-Chul Han decía que este moderno Prometeo se encontraba sumido en la depresión y decía que la salida era regresar a la contemplación propia, a lo que Jung ha hablado como la individuación. Jung decía que para cambiar la forma en la que nuestra psique trabaja, teníamos que bajar a la sombra del subconsciente.
En esta parte, anatómicamente encontrada en el tallo cerebral, que compone el sistema reticular, el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, se encuentra lo que nosotros somos, lo más básico de nosotros, y lo que recuerda hace más del 80% de lo que haces día a día. Ahí se encuentra la programación de lo que eres tú y yo. Pero en esta también, y compartiendo con el ego, se encuentran tus creencias, tus valores, tu formación. Jung decía que para ser un hombre completo no tenemos que vivir en el consciente completamente ni en el subconsciente todo el tiempo atormentados. Teníamos que hacer una especie de fusión, algo que integrara lo más prohibido de nosotros, lo que vemos como nefasto, lo que vemos como terrible, y lo podamos entrenar de cierta forma para poderlo controlar y de esa manera emerger como un hombre nuevo. En esto de las redes sociales sería la desintoxicación de las mismas. Jung diría que tendrías que llegar al subconsciente, a la programación, para ver cuál fue el origen de tu adicción. El solo aceptarla no es suficiente, tienes que entenderla, tienes que saber por qué se dio, y al llegar a las fauces del subconsciente puedes tomarla. Y como dice la máxima, solamente en las profundidades del invierno comprendí una vez más que dentro de mí había un verano invencible. Tienes que llegar a las raíces del subconsciente para emerger como un espíritu nuevo, como un hombre nuevo, resetearte. Y de esa manera, a través de la estimulación del sistema de recompensa cerebral, cambiar esa dopamina que obtenemos de manera rapidísima con el telefonito, con la computadora, porque nos da felicidad inmediata, pero no llegamos a una estabilidad tal que pueda producir serotonina. Y de esa manera verdaderamente llegar a la felicidad. Nos quedamos con la pura dopamina diario redes sociales, pero en cuanto la apagamos, estos niveles decaen abruptamente y nos sumergimos nuevamente en un reino de terror, oprobio y depresión. Pero ¿qué tal si paramos un poco esto? Al principio, por supuesto, los niveles de dopamina decaerán y nos sentiremos incluso peor que antes. Pero tendrás que ser constante y tendrás que entender que poco a poco y decidiéndolo diariamente y entendiendo que tú eres el arquitecto de tu propio destino, podrás empezar a producir nuevamente dopamina con contemplar, con buscar la felicidad en lugares donde antes no lo habías buscado, en la sonrisa de alguien que te ama, en los ojos ensoñados que te ven por primera vez, en la mirada de un hijo, en la contemplación del universo, en ver que estás vivo solo por hoy. Y de esa manera empezar a buscar la creación de noradrenalina, de una felicidad completa. Y recordar que la felicidad es el cumplimiento gradual y paulatino de un ideal elevado. Que la felicidad, recuerda, no es un lugar al que llegar, sino un lugar en donde permanecer. Y de esa manera, Byung-Chul Han nos dice en este 2023 que escribió su última novela, En la crisis de la narratividad, en donde él nos dice que estas instantáneas que tomamos en los conciertos y que ahora todo mundo anda fotografiando a todos, no tienen ningún sentido, porque esas fotos no nos cuentan nada. No nos cuentan una narrativa, nos dan pequeños momentos e instantes de una totalidad que no podemos experimentar de esa manera. Y que al hacerlo y al ver a través de la cámara ese concierto maravilloso que tendríamos que disfrutar en carne propia, lo único que nos perdemos es la experiencia misma de la vida. Byung-Chul Han nos invita a que apaguemos ese teléfono y nos enfrentemos a experimentar la realidad y que a través de nuestro lenguaje sea que contemos las historias, que atestiguemos nuestro paso por este mundo y que digamos de otra manera no digital
lo que verdaderamente sentimos, que abramos nuestro corazón con la persona que amamos, que aceptemos a las personas como son y no con la creación de los avatares que la informática actual nos da. Nos dice pues que volvamos a ser uno, aceptándonos a nosotros mismos, que recordemos que somos materia, pensamientos y sentimientos a través del tiempo, que somos la forma en que el universo se conoce a sí mismo. Gracias, amigos míos. Gracias nuevamente por darme una mañana más de su tiempo y de encontrar pues algún sentido a lo que les digo y que pueda permear en su consciente, o que al menos los invite a reflexionar, a buscar algún libro y comprender que solo a través de la ciencia y solo a través de los libros podemos entendernos, porque solo a través de los grandes es que entendemos una vez más nuestros sueños desaparecidos. Lo dijo el gran Waldorf Emerson. Y aquí se los dejo como una reflexión. Busquen dentro de ustedes y recuerden, solo en la profundidad del invierno encontré una vez más que dentro de mí yacía un verano invencible. Gracias.